Formalismo lagrangiano, el principio de Alembert. Anteriormente habíamos mostrado que el principio de mínima acción implica una curvatura en la ecuación, en la lagrangiana, que se conoce como las ecuaciones de Euler-Lagrange, y que solucionarlo, la ecuación diferencial nos da las ecuaciones de movimiento, o permite encontrar las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y habíamos mostrado también que las ecuaciones de Euler-Lagrange implican o se pueden deducir cuando uno escoge las coordenadas cartesianas, la ecuación de Newton. En esta sección del formalismo lagrangiano vamos a hacer el proceso a la inversa, es decir, vamos a partir de las ecuaciones de Newton y vamos a recuperar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y con esto vamos a mostrar la equivalencia entre ambas, ¿no? Que una implica a la otra y que las segundas implican a las primeras. Entonces, eso vamos a hacerlo partiendo de las ecuaciones de Newton. Vamos a recuperar el formalismo lagrangiano, o en particular las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y en el camino vamos a enriquecer un poco porque vamos a encontrar una forma de las ecuaciones que es un poquito más general para cuando las fuerzas no son conservativas. Pero bueno, eso va a aparecer de manera inmediata. Entonces, vamos a considerar que tenemos unas partículas que podemos describir en términos de algunas coordenadas xy, que son cartesianas, y que esas xy a su vez se pueden escribir en términos de algunas coordenadas q's, que son las coordenadas generalizadas, donde las q's son los n grados de libertad que voy a considerar, es decir, los 3 n partículas menos las k restricciones. Entonces, nosotros sabemos que un desplazamiento de esta coordenada cartesiana, pues, se puede escribir, vamos a llamar esos desplazamientos reales, para distinguirlos de otros desplazamientos que vamos a considerar más abajo. Entonces, el cambio en xy implica ya sea un cambio debido a que cambian las coordenadas generalizadas, o sea, un cambio geométrico, más el cambio en el tiempo de esa coordenada, ¿no? Entonces, vamos a introducir ahora el concepto de desplazamiento virtual, donde básicamente son los primeros términos de la relación anterior, y lo vamos a denotar en vez de d con una delta, o una delta r si juntamos las 3 coordenadas x, y, z. Y vamos a decir que ese cambio en la coordenada x se debe a que cambian las q's. Esta relación lo que guarda es la relación de cambio geométrica entre las variables, es decir, cómo cambia una coordenada cuando cambias la otra, ¿no? Eso es básicamente. Entonces es básicamente una descripción geométrica o, digamos, relación de, pues sí, digamos, de coordenadas entre ellas. Tiene que ver con cálculo, no con una mecánica o evolución en el tiempo. Si no, digamos, no le quieren dar una interpretación, no importa, o sea, solamente créanme que el cambio en xy depende en las coordenadas q sigma, y ya, estamos haciendo una descripción matemática, no estamos escribiendo el movimiento de nada, ¿no? Entonces, con esta definición, con este desplazamiento que construyo aquí matemáticamente, podemos definir un trabajo que ya no va a ser el trabajo normal, porque no va a ser el desplazamiento que puede ocurrir en el tiempo, sino un trabajo que realmente no ocurre, que va a llamar trabajo virtual. O básicamente es la proyección en la fuerza en el cambio de alguna coordenada. Eso es básicamente. Entonces, proyecto la fuerza en el cambio geométrico de la coordenada RI, y a eso le llamo trabajo virtual. Y esto es F.delta RI. O sea, al final lo que estoy haciendo es tratando de reescribir las ecuaciones de Newton en cualesquiera coordenada. Entonces las proyecto en los cambios de las diferentes coordenadas, porque quiero encontrar cómo básicamente estoy proyectando la ecuación de Newton en una coordenadas arbitrarias. Eso es lo que voy a hacer. Y por eso construyo este cambio geométrico y demás. Entonces construyo ese trabajo virtual que es F.delta RI. Ahora, descomponemos, el truco aquí viene en esto. Descomponer la fuerza Fi en dos. La fuerza que siente una partícula cualesquiera iésima se puede descomponer como una fuerza que viene aplicada sobre la partícula, por ejemplo, la gravedad, un campo eléctrico o digamos, una fuerza de presión, lo que sea. Pero eso es la fuerza externa. Más hay otras fuerzas que son las fuerzas de restricción que obligan a la partícula a seguir o obedecer cualesquiera restricción que hay sobre el sistema. Entonces, vamos a decir que la FI-A es la fuerza aplicada o fuerza externa, y la F minúscula I es la fuerza de restricción. Ahora vamos a discutir un poco más acerca de ese tipo de fuerzas, a qué me refiero. Ya las discutimos en el primer video de lagrangianos, pero digamos a esas fuerzas que hacen que el movimiento siga o obedezca la restricción
que tenemos, ¿no? Por ejemplo, fueron las fuerzas de tensión en un péndulo o las fuerzas de tensión en la máquina de Atwood o una fuerza normal en un plano inclinado. Todas esas fuerzas que obligan a que la partícula siga la receta que dice una construcción. Bueno, entonces el trabajo virtual se puede partir, si sustituimos esta Fi allá arriba en la fuerza para el trabajo virtual, pues nos quedarían dos términos, la fuerza externa por delta Ri más Fi por delta Ri. Y lo que, digamos, permite hacer todo este análisis o nos va a permitir avanzar en el trabajo es que darse cuenta que el último término siempre es cero. Y de hecho vamos a tomar como un principio, o sea, no lo vamos a demostrar, pero voy a mostrar por qué es cierto o a qué tipo de fuerzas voy a tratar de eliminar. Entonces, básicamente el resultado importante es que las fuerzas de restricción no realizan trabajo virtual. Ningún trabajo, de hecho. O sea, este último término es cero. Para ejemplificar eso, preparé algunas láminas, pero lo podemos preparar una lámina con algunos ejemplos. Por ejemplo, miren, esta. Aquí tenemos un carrito que se mueve en esta montaña rusa, digamos. Y entonces sabemos que, por ejemplo, sobre el carrito de enfrente, yo sé que se ejerce para que se mantenga en esa trayectoria, tiene que haber una fuerza normal que impide que el carrito se caiga. Entonces, esa fuerza normal sale de siempre normal a la trayectoria y sería, por ejemplo, como esta, ¿no? Estaría en esta dirección. Voy a hacerlo más pequeño. Y estaría en esta dirección. ¿Ok? Muy bien. Esa es la fuerza normal. O sea, es la fuerza de restricción que compensa el peso. Déjenme ponerlo aquí arriba. Es la fuerza de restricción que compensa el peso, que el peso va para acá abajo, ¿no? Masa por gravedad. Y hace que la partícula siga pues esta trayectoria y va siguiendo la partícula, ¿no? Entonces, esa fuerza de restricción, fíjense que en este caso es perpendicular al movimiento, porque si uno mueve las coordenadas de acuerdo a la restricción, uno siempre tiene que moverse, en este caso se movería en esta dirección, sería el desplazamiento. Es el desplazamiento de acuerdo a las restricciones. Y debido a que te has restringido a moverte sobre la superficie de esta montañita rusa, pues estos son ortogonales. De tal forma que el n punto de x, o sea, la fuerza de restricción veces el desplazamiento, que le pusimos delta, ¿no? Es cero, porque son perpendiculares. Lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí abajo, donde la partícula tiene que seguir la superficie esta. Entonces, aquí hay una superficie, voy a ponerle en otro color, hay una superficie, y entonces la superficie ejerce otra vez una normal que va perpendicular a la superficie y la partícula se mueve en una dirección sobre la superficie, o sea, aquí puede estar el desplazamiento, ¿no? De ese. Y otra vez son ortogonales. Entonces, siempre que obligues a una partícula a moverse en cierta trayectoria, la fuerza que mantiene la partícula en esa trayectoria siempre es perpendicular a la superficie o a la línea y demás. Entonces, como son ortogonales, el término fuerza de fricción punto del desplazamiento es cero. Entonces, en todos esos casos, que son casi la mayoría, por ejemplo, también ocurre en el caso del, por ejemplo, el plano inclinado. El plano inclinado es igual, nomás que aquí está recto. Tienes una partícula y esta partícula hay una normal que se ejerce perpendicular y el desplazamiento se da en esta dirección y otra vez son ortogonales, ¿no? Y entonces da cero este producto punto. Hay otros casos, por ejemplo, en el caso que estoy aquí dibujando, estoy suponiendo que tenemos, imagínense, una partícula. Por el momento ignoremos esta de la derecha, que es la misma pero trasladada, digamos. Voy a ignorar esta aquí. Entonces, imaginemos que tenemos una partícula que está unida a... ¿Dónde está la regla? Aquí está. La morada y la negra están unidas por una línea que voy a poner de color, ¿qué les parece? Gris. Ajá. Entonces, básicamente es como un cuerpo rígido. Es una molécula de dos partículas y la restricción es que la distancia entre ellas, o sea, si esta es R gris y esta es R morada, la distancia entre estas dos, la magnitud, ¿no? O sea, la magnitud RG menos R morada
es una constante. Eso es la restricción de un tipo cuerpo rígido, ¿no? Para que sea una molécula, la distancia entre ellas tiene que ser, puede cambiar de orientación como un todo, pero la distancia entre ellas dos, la magnitud, es constante. Entonces, supongamos que movemos la partícula, por ejemplo, la morada se mueve. O sea, esta cosa, digamos, hace un movimiento, todo el sistema. A ver, voy a ponerlo acá. Imaginemos que movemos todo el sistema. Entonces voy a mover esta partícula un poco. Bueno, voy a mover esta restricción aquí. Imaginemos que movemos esta partícula un poquito para arriba. Déjenme copiarlo porque aquí está. Ok, entonces voy a moverla un poco para arriba. Aquí está, así. Listo. Un poquito para acá. Ajá. Supongamos que muevo esta para acá. Y la otra la voy a mover a un poquito más arriba. Aquí está. Y la otra voy a moverla así más arriba, ¿no? Entonces, ese sistema de dos partículas se mueve un poco más. La primera partícula está, voy a llamarle partícula 1, bueno, gris le puse, ¿verdad? Se movió, ¿cuánto? La primera partícula se movió esta cantidad. Y la segunda partícula se movió, pues, esta otra cantidad. Se movió la misma cantidad roja. Y luego con respecto a esta, que es la misma esta roja, hizo otro movimiento que es... Voy a poner un poquito así. Así. Muy bien. Entonces, para mantener la fuerza entre ellas dos, siempre va a haber una fuerza dirigida entre ellas, ¿no? Que tiene que compensar la fuerza que existe entre ellas para mantener la distancia constante. Es decir, si podemos imaginar una cuerda imaginaria entre ellas dos, en realidad generalmente es un potencial, pero hay una fuerza de tensión en esta dirección y otra fuerza de tensión en esta dirección, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Que sería menos T, por tercera ley de Newton, y esta es la que mantiene a las dos partículas en la misma distancia. Ahora, yo moví un vector delta 1, que sería delta 1, y la otra se movió un delta 1 más alguna otra cantidad que sería, le voy a poner delta 2, ¿no? Bueno, voy a ponerle delta de R, ahorita, porque va a ser como una recta de rotación. Como la distancia no puede cambiar, se mueven las dos juntas y la otra lo más puede rotar con respecto a ella. Entonces, la partícula 2, delta 2, se movió delta 1 más delta R. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo, por ejemplo, en este caso? En este caso, el trabajo virtual, ¿no? Debido a la fuerza de restricción entre ellas, ¿no? El cambio de trabajo sería, pues, la partícula 1 hizo tau punto delta 1, que esta puede ser arbitraria, ¿no? Más el trabajo de la otra, que sería menos tau punto delta 1 menos, bueno, más tau menos tau punto delta R. Esto básicamente es menos tau punto delta 2, ¿no? Que son los dos términos. ¿Y esto qué es igual? Pues el primero y el segundo se cancelan, y el tercero, tau punto, esto es una fuerza, tiene que ser una fuerza de rotación, es lo que les decía, esta tiene que ser una rotación. Entonces, como una rotación, esta dirección y esta son perpendiculares, y también se hace cero, y entonces el trabajo de la fuerza virtual que le mantiene las partículas unidas también es cero. Y así va a pasar con todas las fuerzas de restricción. Por ejemplo, en el péndulo, que tenemos una partícula que está así, que esta cuerda la obliga a moverse en un círculo, la tensión va en la dirección de la cuerda y el movimiento siempre es angular, entonces siempre está en esta dirección y otra vez perpendicular, y entonces F punto delta R es igual a 0. Entonces, no es una demostración porque no puedo poner todos los sistemas, pero lo vamos a tomar como un principio. Pero vemos que físicamente está basado en la realidad. O sea, las fuerzas de fricción no hacen trabajo. Y esa observación es la que nos va a permitir deducir la
las ecuaciones de Euler-Lagrange eventualmente, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta noción de que las fuerzas de restricción hacen trabajo es la que nos permite encontrar Euler-Lagrange y que es equivalente a los resultados básicamente del principio de mínima acción. Bueno, entonces continuamos. Decíamos que tenemos el trabajo virtual, que es este término que habíamos encontrado, que es F, la fuerza aplicada por el cambio en las posiciones, más la fuerza de fricción proyectada en los cambios de las posiciones. Y decimos que el segundo término es cero. Eso es lo que estamos mostrando, ¿no? Tomamos como ese principio. Mostramos que esto da cero. Entonces, partiendo de Newton, yo puedo hacer lo siguiente. O sea, decíamos el trabajo virtual. En Newton sabemos que la fuerza es igual al cambio en el momento para cada partícula. Entonces yo puedo pasar el cambio de momento a la izquierda y me queda esta ecuación que es igual a cero. Esta ecuación igualada a cero la puedo proyectar en los cambios espaciales, o sea, en los cambios desplazamientos virtuales, y definir un trabajo virtual con una fuerza cero. Y esta es F menos dp, punto delta R. Y a esto se llama, y bueno, esto se va a anular por varias razones, pero en la particular porque el paréntesis es cero, ¿verdad? Entonces, por lo anterior. Entonces se anula esta cantidad, muy bien. Vamos a usar separación de la fuerza I sobre la partícula I en la fuerza que habíamos puesto anteriormente, que es separamos en la fuerza aplicada y la fuerza de constricción o restricción. Y luego el PI punto, que bueno, queda así, ¿no? Entonces básicamente lo único que hice fue sustituir la separación de la fuerza sobre la partícula yésima en fuerza aplicada externa más fuerza de restricción, y luego separar la fuerza de restricción y decimos que este término pues es cero, es lo que habíamos mostrado, ¿no? Entonces este término es cero. Y como este es cero, se llega a que el primer término pues debe anularse. A este se le llama el principio de Alembert, que es equivalente a decir pues que la FI es punto delta R es cero. Es el principio de Alembert que nos permite igualar el cambio en el momento con la fuerza aplicada siempre que proyectemos en la dirección de los movimientos permitidos. ¿Se fijan? Porque el delta de RI básicamente son los movimientos que están de acuerdo a las restricciones del sistema. Si uno se mueve de acuerdo a la restricción, las fuerzas para mantener esa restricción desaparecen. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es el principio de Alembert. Bueno, entonces, el problema está ahora que si bien esta cantidad sigue siendo cero, ya no es cero término a término como era la primera, entonces no hay separable. Entonces necesitamos separar, digamos, para poder factorizar como el delta de RI es arbitrario, necesitamos encontrar direcciones de movimiento de acuerdo a las coordenadas generalizadas. Entonces, el problema es que las coordenadas ya no son independientes. Es decir, en el principio de Alembert, cada término para cada partícula yésima no es, y para cada coordenada no son independientes. Entonces, para separarlo usamos coordenadas generalizadas. Y entonces, las coordenadas generalizadas que van a servir son aquellas coordenadas que se mueven de acuerdo a las restricciones del sistema. Entonces, decíamos que escribimos las coordenadas de la partícula yésimo en términos de las coordenadas generalizadas, de las n coordenadas generalizadas. Así, un desplazamiento de estas coordenadas se puede escribir así por cálculo de muchas variables, ¿verdad? El cambio en RI, delta de QJ por el delta de QJ. Entonces, la velocidad, por ejemplo, sería el cambio en el tiempo de esta cosa, y pues también por cálculo, pues nada más dividimos el delta QJ sobre el tiempo, que sería QJ punto o QK punto así, más el cambio parcial en el tiempo. Esto es cálculo, ¿no? O sea, derivar con respecto al tiempo de la ecuación anterior. Bueno, entonces podemos construir tenemos el trabajo virtual, ¿eh? Que sería el primero, FI punto delta de RI, que entonces yo lo puedo escribir como, puedo utilizar la expresión para delta de RI, que sería la suma sobre los J de las delta de RI con respecto de QJ por delta QJ, y me puedo dar cuenta que esto es como algún desplazamiento delta QJ veces algo. Entonces, si eso es un trabajo, ese algo que está multiplicando el delta de QJ, pues es como una fuerza punto distancia, ¿no? Y a este es un desplazamiento veces algo que voy a llamar definir como QJ, entonces un desplazamiento veces algo, y a ese algo le llamo, pues, fuerza generalizada, porque acompaña el desplazamiento y da el trabajo. Esa fuerza no necesariamente tiene que tener unidades de fuerza, porque el delta QJ puede ser adimensional incluso. Entonces, bueno, es la fuerza generalizada y está construida de esta manera.
Dada la fuerza, en cartesianas puedo construirla haciendo este producto y esta suma. Es la fuerza en la dirección de la coordenada QJ, básicamente. Bueno, entonces, si yo voy a trabajar ahora de otro término. El segundo término es el de PI punto delta RI, ¿verdad? Es el segundo término en el principio de Allenberg. Entonces es el PI punto delta RI, que es proyectar el cambio del momento en los desplazamientos de acuerdo a las coordenadas generales, a las restricciones del sistema. Entonces voy a hacer aquí un poco de cálculo. Fíjense, esto pues nada más sustituir. Ese es PI punto, pues es masa por velocidad. Derivada, pues masa por aceleración. Nada nuevo. Ahora, el delta de RI lo puedo desarrollar, como había dicho, como la suma sobre los cambios en QJ. Y eso hago. Corro la suma a la izquierda y me queda esto, ¿no? Sustituí esta ecuación de arriba de delta de RI ahí. Bueno. El término, este último, de los que acompaña al delta de QJ, lo puedo reescribir. O sea, lo voy a reescribir aquí. Nomás lo estoy copiando. Dándome cuenta que yo puedo poner este término como la suma sobre i de la derivada con respecto del tiempo. Fíjense que aquí tengo como si fueran dos términos, ¿no? Como la derivada segunda del primero por el segundo sin derivar. Entonces yo lo puedo escribir como la derivada del producto de ambos menos el primero, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso fue lo que hice aquí. No sé si quede claro aquí. O sea, yo siempre voy a poner aquí abajo. Imagínense que tuviéramos dos funciones. Una función que fuera así, ¿no? U B' por V. U' por V la puedo poner como U' por V', o sea, la derivada del producto de ambos, menos el término que me sobraría, que es el U' por el V', ¿verdad? Y eso fue lo que hice aquí arriba, ¿no? Tengo la derivada del segundo, dos veces la derivada del primero por el segundo sin derivar, y ya pues me quedó esto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, todo derivado, menos el primero primera derivada, aquí va aquí, ¿no? U' por V'. Y eso fue lo que me quedó en la ecuación estrella. Voy a seguir trabajando esta expresión en la siguiente hoja. Entonces tenemos la ecuación estrella. Y esta ecuación estrella yo puedo reescribir el último término. A ver, déjenme aquí. A este último término lo puedo reescribir porque, lo voy a escribir acá, la derivada de derivada de RI con respecto de QJ. Puedo intercambiar las derivadas, básicamente es lo que voy a hacer. Entonces me quedaría de QJ con delta de RI y puedo desarrollarlo de esta forma, porque el RI pues es la suma sobre K. Estoy sustituyendo quién es el RI básicamente, ¿no? RI punto, perdón, la velocidad que yo le había puesto anteriormente, la calculé, bueno aquí la tengo de hecho. La velocidad es igual a, o el RI punto es igual a esta cantidad, que la sustituí ahí arriba, es la ecuación anterior. Entonces derivo esto con respecto a QJ, la expresión está gris, y entonces me va a quedar que la derivada con respecto al tiempo del delta de RI con respecto de QJ, pues puedo correr la suma a la izquierda, me va a quedar derivada segunda con respecto de QJ, con respecto de QK, ahora por multiplicado por QK punto, más la derivada segunda de RI con respecto al tiempo y con respecto a QJ. Esto se puede pensar, o puedo intercambiar aquí a la izquierda nada más las derivadas y me va a quedar pues la derivada de BI con respecto a QJ. Todo esto para mostrar que puedo intercambiar las derivadas, ¿no? A esta ecuación la pone ecuación triángulo. Y además vamos a observar que en el término este, fíjense en este aquí, voy a ponerlo en amarillo, o no en rosa, este término que está aquí lo puedo reescribir también. Y entonces puedo reescribirlo como la derivada de RI con respecto a QJ, puedo derivar en el tiempo arriba y derivar en el tiempo abajo, y por teorema de los diferenciales pues me va a quedar igual. Entonces derivo arriba es la velocidad y derivo abajo es la QJ, punto. Es la ecuación cuadro. Sustituyendo la ecuación cuadro y la ecuación triángulo en la estrella, pues ¿qué llegamos? Sería la suma sobre todos los MI por RI derivada de RI con respecto a QJ, o sea, el lado izquierdo queda idéntico, es igual a la suma sobre I. El primer término me quedaría derivada con respecto al tiempo
de la masa por la velocidad, eso está no igualito, pero el derivada de RI con respecto a QJ es el rosa, que es la cuadro, pues nos quedaría derivada de VI con respecto de QJ punto menos MI por BI, que es de RI punto, eso está normal, y el segundo término es el amarillo que trabajamos allá abajo, que nomás es intercambiar las derivadas, que sería la derivada con respecto de QJ de la velocidad I. Ahora, así, en el principio de Alembert, que es el que tenemos acá arriba, este que está aquí arriba, principio de Alembert, pues podemos sustituir, y sería, el primer término nos da nada más, ya voy a correr las sumas, y entonces el primer término que me daría la suma sobre QJ, voy a sacar la J y voy a dejarla ahí, es la suma sobre J de QJ, porque ahí QJ incluye la suma sobre I, ¿se fijan? Entonces la suma sobre I delta de RI pues es igual a la suma sobre J de QJ. Todo multiplicado pues por la delta QJ aquí afuera, ¿no? Ahí está. Esa la voy a dejar allá afuera. Ese es el primer término. El segundo término pues es toda la ecuación que se me quedó aquí arriba, ¿no? Que la voy a reescribir, fíjense, voy a sacar la derivada con respecto del tiempo. Y la voy a escribir así, ahorita justifico por qué. El primer término de la abajo esta, le voy a poner un nombre a esta ecuación. ¿Qué nombre le ponemos? Ecuación R de resultado. Entonces, la ecuación R, fíjense, el primer término del lado derecho de la ecuación R queda derivada de esta cosa, ¿no? Que lo voy a escribir ahora, voy a intercambiar las derivadas con respecto a QJ y lo saco así. No se ve evidente que sean idénticos, ¿verdad? El primer y segundo término. La derivada del tiempo está aquí afuera, eso está ahí bien, pero la delta de QJ en este término adentro lo saqué de esta forma, fíjense. Porque si tú tienes la U por la derivada de U, tú siempre la puedes escribir como la derivada de 1/2 del U cuadrada. Esto es cierto, ¿no? Porque cuando derivas el U cuadrada bajas un 2 y te queda U por DU, que es precisamente lo del lado izquierdo. Ah, pues acá tienes lo mismo. Puedes tomar como si fuera tu U, el V. La masa no importa, ¿no? Esto sería como el U y esto es el DU. Y entonces lo puedes poner como U cuadrado. Y eso fue lo que hice en el primer término. En el segundo término tengo algo similar. Tengo aquí U y un DU, nomás que con respecto a QJ. Y pues también lo puedo poner como 1/2 de U cuadrada. Y entonces lo hice también, ese pasito. ¿Por qué? Porque lo que queda es algo que podemos reconocer. Fíjense, nos quedó esto por la misma razón. Y lo de allá adentro es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, suma sobre todas las partículas. Eso es la energía cinética que está aquí, ¿no? Y entonces esta expresión, pues simplificando, sustituyendo, puedo reescribirla de esta forma. Y esta forma pues es pues está muy bonita. Además ya nos quedó el delta QJ factorizado. Entonces como eso tiene que ser 0 y el delta QJ sí es independiente o puede ser independiente, entonces eso tiene que ser 0 término a término. Vamos a seguir trabajando en otra hoja, en la última ya. Y entonces decimos que el principio de Alembert implica esas ecuaciones ya que la proyectamos o la escribimos en los cambios en las coordenadas generalizadas. Entonces esto implica que cada término a término debe de ser 0 y nos queda esta ecuación que se parece mucho a las ecuaciones de Euler-Lagrange y que es equivalente y de hecho es más general, porque aquí no hemos hecho la asunción de ninguna cosa sobre la fuerza. Anteriormente en la reducción que habíamos hecho cuando escribimos la Lagrangiana como un potencial, automáticamente estamos diciendo que la fuerza se puede derivar de un potencial. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero digamos, esta ecuación es más general. Entonces, esta ecuación le vamos a poner un nombre pues especial. ¿Qué nombre le podemos poner? Ecuación, no se le va a poner la ecuación la buena, ¿no? Pero le vamos a poner ecuación palomita, porque es la buena. No parece palomita, pero bueno, déjame hacer una marca más así. La ecuación buena. Entonces, pero bueno, vamos a recuperar lo que les había prometido, que es las ecuaciones de Euler-Lagrange, aunque esta es más general. Pero entonces decimos, si además la fuerza es conservativa, se puede escribir como el gradiente de un potencial. Entonces, cuando escribo la QJ, que es la suma de todas las fuerzas con los cambios en RI, suma sobre todas las partículas, pues puedo sustituir el gradiente y esto es la definición de cálculo de la derivada de B con respecto de QJ. Y entonces la QJ pues nada más es esto. Si esto es cierto, yo puedo sustituir la QJ, esta QJ acá arriba, en la ecuación buena. Y entonces, así, para sistemas conservativos, la ecuación buena se puede escribir así.
Y luego ya, para que me quede igualito, pues puedo darme cuenta que como si el potencial nada más depende de las coordenadas, la derivada con respecto a las QJ punto, pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces es un 0 conveniente que puedo poner en el primer paréntesis de esta ecuación. Y me quedaría esto. Y esta ecuación, si yo defino la lagrangiana como t menos b, pues me quedaría esta ecuación que ya conocen y saben de memoria seguro, que es la ecuación o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y ya, terminamos este cuadrito. La ecuación esta es las que queríamos llegar, pero en el trayecto o en el paso descubrimos una ecuación más general que nos puede servir para cuando las fuerzas no son conservativas. De hecho, lo vamos a utilizar en el desarrollo de la teoría. Por ejemplo, con fuerzas de fricción las podemos meter dentro de este QJ o podemos incluso encontrar expresiones para las fuerzas de restricción. O sea, va a ser muy útil esta expresión, la ecuación está buena. Y entonces, pero bueno, ya para resumir, les digo que lo que hicimos al final fue, a partir de las ecuaciones de Newton, encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange, dándonos cuenta de que las fuerzas de fricción, si uno se mueve de acuerdo a las restricciones, perdón, las fuerzas de restricción, si uno se mueve de acuerdo a esas restricciones, no hacen trabajo, o sea, el principio de Allenberg. Y bueno, entonces Newton implica Euler-Lagrange, y luego sabemos que Euler-Lagrange implica Newton, entonces ya hemos mostrado la equivalencia entre ambos formalismos. Y por otro, en el camino encontramos esta ecuación más buena, que es, bueno, más fácil de generalizar, que es la ecuación la buena, ¿no? La palomita. Y con eso terminaríamos este video.